ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Pero la religión y la tradición religiosa hasta les puso nombres, ¿se acuerdan? Melchor, Gaspar, ¿se acuerdan? Eran bien religiosos ustedes. Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los que traían los regalos. A nosotros nunca nos salió ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, nos salía Malhechor, Gastar y va a saltar, que eran los que nos visitaban a nosotros. Y luego Jesús crece y tiene un ministerio. Y el ministerio de Jesús entra dinero y tiene mujeres que le sirven con sus bienes. Y entra tanto dinero que tiene que tener un administrador y nombra a Judas de tesorero. Pero a la iglesia religiosa le interesó siempre sembrarnos la idea de un Cristo miserable. De hecho, los ministros de ciertas iglesias tienen que hacer algo que se llama el voto de pobreza. Ellos hacen el voto de pobreza y tienen casa, sueldo, carro, no tienen mujer y no tienen hijos que mantener. Y usted que no tiene ni sueldo, ni casa, ni carro, y tiene esposa y 9 chiquitos, se pone a tragarse el cuento de la pobreza. La iglesia más rica del planeta es la que dice que la pobreza es buena. Y los evangélicos, descendiendo de ahí, pues compraron la doctrina de la pobreza. Ese es un péndulo. Entonces nuestras iglesias eran miserables, nuestros pastores eran miserables, las esposas de los pastores mal vestidas, los hijos de los pastores usaban la ropa de segunda mano que los hijos de los hermanos les iban donando cuando ya no les servía más y eran más que harapos. El edificio más feo en cada pueblito era la iglesia evangélica. Hay una historia de un pastor que llegó nuevo a una iglesia y los diáconos lo pasaron al frente el primer día para orar por él y oraron al Señor y le dijeron: Señor, tú encárgate de mantenerlo santo, nosotros nos encargaremos de mantenerlo pobre. Ese era el concepto que había. Entre más pobre una persona, más santa. Si usted se iba a comer unos frijoles y estaban duros, las viejitas decían: estos frijoles están duros como el corazón de un rico. O sea, el rico era el duro, el malo, el miserable, el tacaño, el avaro, el explotador, la sanguijuela según el marxismo, y el pobre era una maravilla, fuente de todas las bendiciones y de todas las delicias. Reaccionando contra esta posición del péndulo de la miseria, las últimas décadas se levantó en las iglesias evangélicas otro movimiento que te habla de la superprosperidad, de que Dios quiere que todos seamos requete contra millonarios, que tengamos mansiones, piscinas, BMW, Mercedes-Benz del año, cuentas millonarias en dólares, y que si no es así, entonces que estás mal con Dios, si estás en pecado o te falta fe. Y para acabarla de remachar, esta gente te enseña que para ser rico y millonario hay que darle plata a ellos, y entre más usted le da a ellos, más rico se va a hacer usted. Y la pobre gente cae en la trampa, tratando de huir de la pobreza, tratan de irse al otro extremo. Mi punto, y puedo estar equivocado, pero mi punto es que la verdad está en el término medio, que la prosperidad es otra cosa, que Dios no quiere que sus hijos ni sus hijas pasen hambre. La Biblia dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La pobreza es algo terrible, y se lo dice alguien que ha sido pobre, y no me avergüenzo. He estado en los dos lados de la raya, he estado detrás de la culata y he estado al frente del cañón, hermano. Y créame que es más bonito estar del lado de los bendecidos. Las personas que dicen que la voluntad es que usted sea pobre nunca han sido pobres, ni lo son. Nunca han sabido lo que es ir a pedir una libra de arroz fiada a una pulpería y que el pulpero le diga no porque su mamá debe demasiado ya. Y tener que irse sabiendo que no hay arroz en la casa, con las orejas rojas de la vergüenza, y ojalá que haya 4 o 5 vecinos ahí oyendo.
Las personas que le dicen que la pobreza es buena nunca han tenido un hijo enfermo. Y el doctor le receta una medicina que cuesta 25,000 colones y ellos no tienen más que 2,000 colones en la bolsa. Y tienen que salir a pedir 23,000 pesos prestados, desesperados para comprar medicinas para su hijo. A mí no me venga con cuentos de que la pobreza es buena. Si usted cree eso, lo han engañado o nunca han sido pobres. Dios no gana nada con que usted sea pobre. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a entrarle al tema, si le parece. Si no le parece, todavía está tiempo de salir y tomar el fresco, dar una vueltica por ahí. Vamos a usar mucha Biblia, pero aquí lo importante no es lo que yo creo, ni lo que cree el hermano de la par o el pastor de la otra iglesia. Lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ir despacio. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y serán qué? Llenos tus graneros con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ve el verbo rebosar ahí porque después lo vamos a usar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino. Entonces lo que dice Proverbios 3, 9 y 10, y lo dice un hombre que es el hombre más rico que ha existido y el hombre más sabio que ha existido. No me crea a mí, créale a él. Dice que una forma de prosperar es honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Bueno, cuando nos congregamos, cuando alzamos nuestras manos, cuando adoramos, cuando le hablamos de Cristo a otra persona. Esas son formas de honrar a Dios. Pero aquí hay una forma que Salomón nos está diciendo. Dice: honra al Señor con tus bienes. Si usted es pobre y está arruinado, ¿con qué bienes va a honrar a Dios? Honra a Jehová con tus bienes y va a haber una consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el fruto de esa semilla que estamos plantando? Dice: serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia. Llenos y abundancia nos da la idea de cantidad. Y además dice: tus lagares rebosarán de mosto, del jugo de la uva, listo para ser fermentado. Rebosar es cuando un recipiente para líquidos está lleno y más bien se está derramando. Rebosa. Es como David escribe en el Salmo 23, y David también sabía de lo que hablaba. David decía: mi copa está llena, rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces hay un principio aquí en Proverbios: es honrar a Dios financieramente. Y si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿para qué Dios necesita que la gente dé nada? Vamos a ir aclarando el punto. Dios no necesita un peso mío, ni un millón mío, ni nada, porque es el dueño de todo. Quien necesita es la obra de Dios. Es que hay que ser Jiménez para no entender esto. Hace como 2 meses leí en Facebook, gracias a Dios se me desconectó Facebook, pero hace como 2 meses leí un tipo ahí de esos genios que surgen de vez en cuando. Facebook, una de las cosas que hizo Facebook es democratizar la estupidez. Y entonces un señor sube ahí una pregunta y dice: yo me cuestiono, ¿qué pasaría con todas las iglesias si dejan de pedir dinero? Y entraron 7 geniecillos. Había que decirlo y se dijo: cierran todas, qué bueno. Y uno se pone a pensar, y un imbécil de estos, ¿por qué no dice: ¿y qué pasará con todos los estadios y los equipos de fútbol si dejan de cobrar la entrada? ¿Y qué pasará con todos los supermercados si quitan a los cajeros? ¿Y qué pasará con todos los gobiernos si la gente deja de pagar impuestos? ¿Y qué pasará con todo? Es que no hay ninguna actividad en este planeta que se pueda hacer si no hay dinero. Usted tiene idea, en esta ciudad, que la tierra es casi tan cara como en San José, ¿cuánto puede costar un terreno como el que tiene la iglesia? Aquí hay 5,5 hectáreas de terreno a un brinquito del parque central de la ciudad. ¿Tiene idea de cuánto puede valer este terreno?
¿Tiene idea de cuánto puede valer la silla en la que está sentado? ¿Tiene idea de cuánto vale aquella planta de sonido? ¿Tiene idea de cuánto vale un micrófono de buena calidad? ¿Tiene idea de cuánto valen cámaras de televisión? ¿Tiene idea de cuánto se paga aquí por mes? Solo en agua, en luz. Ha habido meses de 750,000 colones de agua. Claro, ¿qué pasaría si no recogemos ofrenda? Pues cerramos la iglesia. Y eso es lo que el diablo quiere. Como no puede de ninguna otra manera cerrar las iglesias porque están edificadas sobre la roca eterna que es Cristo, entonces lo que quiere es asfixiarlas económicamente. Vamos a repetirlo de una vez: Dios no necesita nada mío ni suyo. Es la obra de Dios en la tierra la que necesita. Va a llegar un día, dentro de 20, 50, 200 años, en que Dios va a tener la iglesia con Él, allá arriba en el cielo, y la iglesia no va a necesitar absolutamente nada. Pero mientras estemos en la tierra, para funcionar, se necesitan recursos. Hermanos, nuestras iglesias están sosteniendo misioneros en Senegal, en el África. Están sosteniendo misioneros en Bulgaria. Están sosteniendo misioneros en Albania, que fue el primer país del mundo en declararse ateo. En Filipinas, en el continente asiático. El año pasado mandamos $10,000 para ponerle techo a uno de nuestros templos en Chile. Tenemos iglesias en Paraguay, hermano. Tenemos iglesias en Argentina. Tenemos iglesias en Panamá. Tenemos iglesias en Colombia. ¿Cómo cree usted que se pagan los locales, los alquileres, las rentas? Y además de eso tenemos una pila de pastores viciosos que le comen todos los días, hermano. Y tienen mujeres que comen, es que es un escándalo, y tienen hijos que comen también. Entonces sale un genio de esto: ¿y qué pasa con las iglesias si dejan de recoger dinero? Pues se cierran, hijo. ¿Cómo se cerraría la oficina donde usted trabaja, si es que trabaja? Como usted no podría comprar ese celular con el que escribe estupideces si no tuviera dinero. La persona que le dice que el dinero no es algo espiritual, que a Dios no le interesa eso, no sabe lo que está diciendo. Si el 20% de los textos bíblicos hablan de finanzas, pues hombre, ¿será que es importante para Dios? De hecho, los estudios que hay dicen que la Biblia habla más de finanzas y posesiones materiales que del cielo y que del infierno. Y por eso al enemigo no le gusta que se hablen de estas cosas en la iglesia. Que, hermano, no quiere que la gente aprenda a honrar al Señor con sus bienes. Porque si usted honra a Dios, van a ocurrir dos cosas. Uno, la obra de Dios va a ir para adelante. Y dos, usted y su familia van a empezar a prosperar automáticamente. Porque es una relación de causa y efecto. Vamos a leer Biblia esta mañana. Corramos al Salmo 34, versículo 10. Hay una promesa muy linda ahí. Los leones, que supuestamente es el rey de la selva, el animal más fuerte, dicen los leoncillos, los cachorros de los leones necesitan y tienen hambre. Hay épocas de sequía en el África, en las praderas. Y si hay sequía, los pastos se agostan, se secan. Y entonces los venados y los herbívoros no pueden comer y no se reproducen. Y entonces los leones no tienen suficientes presas para cazar y llevarle a sus cachorros. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, ¿qué? No tendrán falta de qué cosa, de ningún bien. No está hablando solo de comida, está hablando de paz, de gozo, de la ropa, de los zapatos, del estudio de sus hijos. Hace 100 años la sociedad era muy diferente. Hace 100 años usted se casaba y la tierra era casi libre. La principal fuente de riquezas era la tierra. Los señores llegaban a un lugar y había unas tierras que llamaban tierras baldías. No sé si volvieron a oír la palabra baldía, pero ya casi no se escucha. La tierra baldía era tierra que era libre para que la tomara el que quisiera. Entonces usted con un machete y una pala acarrilaba el terreno. Acarrilar era como limpiar una línea de 1 o 2 metros, y lo que usted como hombre fuerte pudiera acarrilar, eso era suyo. Podía ser 1 hectárea si era perezoso como yo, o podía ser 100 hectáreas, era un monstruo de trabajo. Y una vez que usted le acarrilaba sus 100 hectáreas, empezaba con un hacha a voltear montaña y hacerse una rancha ahí, y después a buscar una mujer tan desesperada que se quería ir con usted para hacer rancho.
Es la historia de los pajaritos que yo les he contado. A mí los pajaritos me dan una lástima, hermano. Los pájaros son una maravilla, con esa cabecita, con ese cerebro, hermano. Cómo tejen un nido. Y cómo es que saben de ingeniería. Y cómo lo colocan de tal manera que el viento no se los bote, que los pichones no se mojen, que los predadores no les lleguen. Y el tipo va hebrita por hebrita buscándola, hermano. Y viene y póngase usted a tejer un nido. Es que es una cosa increíble. Y una vez que tiene el nido hecho, empieza a volar por todo lado, a silbar buscando una pájara. Y la trae para que vea el nido. Y la pájara se queda viendo aquellos. Y se va y lo deja solo. Es que hay gente mal agradecida. Bueno, los señores estos hacían la rancha, buscaban la pájara y la llevaban ahí. Y luego se dedicaban a tener tantos hijos como pudieran. 8, 10, 12, 14, 15. ¿Por qué? Porque cada hijo que nacía era un peón. Y cada niña que nacía era una cocinera. De hecho, nació un varoncito y los vecinos dijeron, mira, es un peoncito. O nació una niña y así decían, mira, es una cocinerita. Ese era el destino que estaba marcado. ¿Para qué? Para que le ayudaran a manejar su finca. Entonces, esa gente necesitaba dinero, sí. Pero para pocas cosas, necesitaban muy poco dinero. Porque eran casi autosuficientes. Sembraban las yucas, los plátanos, los bananos. La gente sembraba lo que se comía. Tenía un chanchito, 2 chanchitos por ahí. Cuando los mataban en Navidad guardaban la manteca y tenían manteca para todo el año. Pero había cosas que no podían fabricar, como la sal, como los clavos, como el alambre de púas. Entonces para eso necesitaban vender un poquito de cosas para comprar, pero era poco el dinero. Lo demás lo producían ellos. Y luego esos hijos crecían y se casaban y le decían, papá, yo ocupo una mujer, me voy a casar. Bueno, hijo, coja de las 100 hectáreas, coja 10, cérquelas ahí, acarrílelas y vuelva a la cena. El pájaro construye la cabaña, busca novia. Pero ahora ya no tiene 100 hectáreas. Ahora este hijo tiene 10 porque el papá tiene que dividir la finca entre todos los hijos. Y este hijo ya se da cuenta que no puede tener 12 hijos. Entonces va a tener 8. Si usted se da cuenta, cada generación normalmente viene teniendo menos hijos que la anterior. Pasan 20 años y ahora los hijos del muchacho se quieren casar y dicen, papá, me quiero casar. Bueno, hijo, acarrile una hectárea por ahí. Y luego los de ese se casan y ya vamos llegando a nosotros. Y lo que les alcanza es, haga un lotecito ahí para que hagan una galera. Y ya en el lotecito usted no puede sembrar ni café, ni tabaco, ni caña. Y la mayoría de nosotros ya no viven en fincas, vivimos en lotecitos. Donde ya no podemos ser autosuficientes y tenemos que comprarlo todo. Ya no solo la sal y los clavos, sino la manteca, el arroz, los frijoles, el pollo. No sé si me estoy explicando. Entonces el estilo de vida cambió radicalmente. El sistema, la sociedad nos obliga, querramos o no querramos, a procurar efectivo, porque el efectivo es el medio de cambio para que podamos conseguir todos los bienes que necesitamos. ¿Y cómo responde el Salmo 34 días a eso? Dice, los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Repito, esto incluye su ropa, los zapatos de sus hijos, la matrícula del colegio de sus hijos y de sus hijas, los útiles, salud, recreación. No es solo arroz y frijoles, no es solo guineo sancochado. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la manera de pensar. El mundo cambió, el mundo evolucionó. Pero la manera de pensar de mucha gente en las iglesias no ha cambiado. Hace muchos años estaba predicando yo en Tarapoto, en la Amazonía peruana, durmiendo en la casa del pastor. El piso era de tierra, la pared era una sábana ahí toda manchada. Y la primera madrugada, a las 4 de la mañana, llegué cansado, me acosté, dormí. A las 4 de la mañana empezó a llegar gente a la casa del pastor. Y uno llegaba con un racimo de plátanos, hermano. Otro llegaba con una gallina. Palmitos. Esta gente, hermano, eran tan pobres, vivían en el Amazonas, no tenían muchas cosas más, pero estaban honrando a Dios con sus bienes. Y ahí llegaban y decían, pastor, usted trajo al pastor porque va a haber un evento y va a llegar gente y para que usted no se sacrifique mucho, toma, aquí hay un racimito de plátano, aquí hay una gallina, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y uno me llevó a almorzar a su casa, o me quería llevar porque me escapé. Y ese era seguro el más ricachón de todos, hermano. Llevaba 3 cuilos. Y los cuilos son como unas ratas grandes que las comen en vez de pollo y las sirven enteras, asadas, con el rabo y 2 dientes ahí parados por arriba.
Y los cuilos caminándome a mí entre las patas y el hermano diciéndome que eran riquísimos. Y le digo, no, varón, yo eso no me lo como. Le digo, es como comerme un hijo. Después de que los he tocado y he caminado con ellos, ya no. Le digo, y empecé a meterle un cuento. Le digo, si no los hubiera visto, tal vez. Pero hermano, entonces la promesa es, yo honro a Dios, Dios llena mis graneros, Dios hace que mis lagares rebosen y yo no voy a tener falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando, los que esperan en Jehová. Yo no estoy esperando ni en mi patrón, ni en la empresa, ni en el gobierno, ni en ustedes. No dependo de ustedes para vivir, ni ustedes dependen de mí, dependemos directamente del Señor. Y el Señor utiliza los medios que Él quiere. Puede utilizar la empresa, su profesión, el gobierno, si usted recibe una pensión, lo que sea. Pero Él va a usar diferentes mecanismos para hacerle llegar el dinero a usted, para que usted no carezca de ningún bien. ¿Siguen conmigo o ya los perdí? Deuteronomio capítulo 8. Vamos a hacer una excursión bíblica hoy. Es un texto que todos ustedes conocen. Versículo 17. Creo que hasta podríamos ir antes. Vamos a ir un poquito antes. Versículo 15, 14, 13, 12, 11. Ahí. Dios sabe que usted y yo tenemos una cosa que se llama mala memoria. Para algunas cosas, para otras nos sobra. Entonces, este es el último discurso de Moisés, Deuteronomio. Aunque el texto original es en hebreo, Deuteronomio es un nombre griego, quiere decir la segunda ley. Deutero es segunda y nomos es ley. Este es el segundo discurso que le da Moisés, es su discurso de despedida. Ya el viejito tiene 120 años, sabe que se va a ir con el Señor y entonces reúne al pueblo, convoca a los líderes del pueblo y les da este discurso. Y me encanta, porque el versículo 11 les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Entonces Dios no solo quiere que usted coma, quiere que usted coma y se sacie. Dios no solo quiere que usted tenga una casa, quiere que tenga una buena casa. Verso 13. Y que tus vacas y tus ovejas se... Amén. Hombre, entonces Dios está viendo un pueblo que tiene buenas casas, que come bien, que tiene ganado. En esta época la riqueza era agropecuaria, usted era tan rico, no había bancos, pues la riqueza se medía por cuánto ganado tenía usted. Y las vacas y las ovejas se les pueden, ¿qué? Multiplicar, y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres aumente. Ese es el cuadro mental que tiene Moisés para el pueblo que Dios le está diciendo que les transmita. No suceda que prosperes tanto, que tengas una super casa, que comas bien, que tengas ganado, que se te multipliquen las cuentas bancarias. Versículo 14. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que se nos llene el corazón de orgullo y empecemos a pensar dentro de nosotros mismos. Quizá la modestia no nos dejaría decirlo. Vamos a decir, es que yo soy un gato para los negocios, yo soy un genio, yo soy un tipo trabajador, y empezamos a echarnos flores a nosotros mismos. Se nos dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, de que Él es la fuente. No es su ingenio, no es su fuerza, no es su capacidad de ahorro. Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces. Jesús dice, vamos a ver, Jesús dice, el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan a cuentagotas, para que la tengan en abundancia. Entonces hay dos personajes, el ladrón y el buen pastor. El ladrón te roba, te destruye, te mata, y el buen pastor te da vida y te la da en abundancia. ¿De dónde pudo sacar la gente la idea de que la miseria es algo bueno y agradable a Dios? ¿Podemos pasar tiempos de escasez? Sí, claro que sí. ¿Podemos pasar tiempos de dureza económica? Claro que sí. Claro que sí. Pablo dice, estoy acostumbrado a todo. Sé tener escasez y sé tener abundancia.
Y hay que aprender cuando los tiempos son duros a seguir creyéndole a Dios y confiando en Él y agarrado a sus promesas y decir, vienen tiempos mejores porque la promesa de Dios no puede faltar, porque los leoncillos pueden tener hambre, pero yo espero en Dios y no voy a tener falta de ningún bien. Hay algunos que se quiebran en la escasez y otros se quiebran en la abundancia, ¿no? Y Dios quiere hombres y mujeres que se mantengan fieles cualquiera que sea la circunstancia por la que estén atravesando. No sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene la descripción del tránsito por el desierto, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Qué significa a la postre? ¿Helados y chocolate? No, eso es el postre. A la postre significa al final. Entonces en tu vida puede haber tiempos de escasez, de escorpiones, de sol, de aflicción, pero Dios está probando tu corazón. Estás en el evangelio por interés económico, como mucha gente que llega a las iglesias, dan hasta los aretes porque se los sacan ahí manipulados y como no se vuelven millonarios al otro día se van. O están ahí porque están enamorados de Jesús y le dicen, Señor, aquí estamos juntos en las buenas y en las malas. Convertirse a Cristo ni siquiera es como un matrimonio, es peor que un matrimonio. Cuando usted se casa, ¿qué se acuerda lo que juró? No se haga el... ¿Qué fue, pastor? ¿Qué? No se haga, no se me haga loco. Usted dijo, voy a estar con usted en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y uno con tal de irse a la cama rapidito, firma lo que sea y claro, amén, amén, ¿a dónde? Ni piensa lo que le están diciendo. Y después vienen los problemas. Cuando usted viene a Cristo es exactamente lo mismo. Señor, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en los tiempos duros y en los tiempos de bendición, en los tiempos de desierto y en los tiempos de leche y miel también, Señor. Aquí voy a permanecer. Así tiene que ser el evangelio. Y le digo que es peor que el matrimonio, porque el matrimonio tiene usted una esperanza, dice, hasta que la muerte lo separe. Y de pronto llega la muerte y es una rubia de 1,78 m con unos tacones y una minifalda. Acabo de acordar de una historia de Oscar Wilde. ¿Saben quién era Oscar Wilde? No, bueno, ahí se los dejo de tarea, investíguenlo. Era un genio inglés y era gay. Y entonces una vez en una reunión Oscar Wilde le preguntó a los amigos, ¿ustedes saben qué es un bígamo? Y todo el mundo, claro, es un hombre que tiene una esposa en exceso, una esposa de más. ¿Y un monógamo? Y Wilde dijo, es exactamente lo mismo. Demasiado fino. El matrimonio es un asunto serio, man. Muy serio. Pero convertirse a Cristo es más serio, porque el matrimonio dice la muerte los separa. Con Cristo la muerte no los separa, sino que más bien se los lleva a vivir más cerca. Por eso Pablo decía, quisiera estar ausente del cuerpo para estar presente con el Señor. Muy bien. Entonces puede haber en tu vida, y lo va a haber, y en la mía también, y en la de cualquier iglesia, tiempos de prueba. Que en vez de bendiciones lo que llegan son escorpiones. Que en lugar de leche y miel lo que hay es arena y aire caliente del desierto. Pero hermano, recuerde, Dios está probando su corazón para al final, a la poste, ¿qué? ¿Hacerte qué? Bien, hermano. Nuestro final va a ser mejor que nuestro principio. Dios siempre guarda el mejor vino para el final de la fiesta. La gloria postrera de la casa siempre va a ser mayor que la gloria primera. Así que a la postre todo va a terminar bien. Versículo 17, ya vamos avanzando. No sea que se te olvide que fue Dios entonces y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta ¿qué? Esta riqueza. Ese es el error de mucha gente, hermano. Cuando prosperan creen que son la octava maravilla, la última Coca-Cola en el desierto, la última chupada al mango.
Hay gente que no puede tener la menor cosita, hermano, porque les cambia el corazón, les cambia la mentalidad. Se vuelven soberbios, altivos, orgullosos. Ya no le hablan a la gente que le hablaban antes, ya no saludan a los pobres. Esa gente está en otro nivel. Yo, con mi estudio y mi esfuerzo y mi ahorro y mi perseverancia, no, hermano. En el momento que se nos sube el humo a la cabeza, estamos en problemas. Decía mi abuelita, que nunca leyó a Salomón, pero decía: no hay nada peor que un indio repartiendo chicha. No hay nada peor que alguien que no ha tenido nada y de pronto tiene una cosita y cree que es Bill Gates. Cuando Dios te prospere, hermano, no puedes dejar que tu corazón se llene de orgullo. Tienes que seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer, la misma persona servicial, atenta, humilde, respetuosa y generosa, porque no es tu habilidad, sino la gracia de Dios la que te están bendiciendo. Y termino con esta parte, con el versículo 18. Si no, dice, no sea que te olvides, empezó diciendo el texto. Si no, en vez de olvidar, recuerda. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, hermano, ¿cómo van a hacer las riquezas malas si Dios nos da el poder para hacer las riquezas? Las iglesias evangélicas quieren el poder para hablar en lenguas, para echar fuera demonios, para profetizar, para ver el futuro, para adivinarle los pecados ocultos a la gente. Todo el mundo quiere poder. Pero hermano, hay un poder en la Biblia, que es el poder para hacer riquezas. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Yo creo que los evangélicos nunca lo creyeron, los judíos lo creyeron. Y por eso prosperan ellos y nosotros no tanto. Pero ese poder para hacer las riquezas, están conmigo, ya los dormí, los cansé. Creo que esto es importante, ¿no? Creo que es importante. No, ese poder para hacer las riquezas tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo. No puede ser una simple satisfacción egoísta. No puede ser para, que vea mi familia, que nunca creyeron en mí, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos. Tomen, ahora yo soy más rico que todos. Ahí no voy a ver de rodillas. Hermano, esa no es la actitud. La actitud no es que me voy a hacer una piscina olímpica en el patio de mi casa para que todos los vecinos se les caiga la baba cuando me vean a mí con el six pack ahí pelado y la pantaloneta de baño. Esa no es la actitud. Tiene que haber un propósito inteligente, un propósito santo. Cuando yo le pido a Dios poder para hacer riquezas. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas. ¿A fin de qué? A fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como este día. Parte del pacto de Dios con nosotros es que nos va a suplir en abundancia lo que necesitemos. ¿Qué hacemos nosotros? Déjeme contarle algo. ¿Me regalarían 10 minutos, por favor? No los voy a engañar, yo en 10 minutos los dejo irse. ¿Está bien? Si tiene que irse antes, tranquilo, tranquila, no hay ningún problema tampoco, pero es que esto es importante. Yo creo, puedo estar equivocado, tal vez por el trasfondo, por lo que fue mi vida antes de venir a Cristo, pero yo creo que uno con solo convertirse a Cristo, aunque ya Dios no le diera nada, ya empieza a ganar. Y a ganar también económicamente. Piense en una persona que se drogaba, por ejemplo. ¿Cuánto consume un drogadicto? Llegan a gastarse hasta el último centavo en droga, hermano. Y cuando están en el down, cuando están en la baja, cuando les da el síndrome de abstinencia, se desesperan. Y si no tienen un peso, asaltan. Y si no pueden asaltar a nadie, se roban de la casa de la mamá, lo que sea, hermano. ¿O usted cree que los traficantes regalan la droga? Por eso me extraña que este señor que subió ese texto aquel famoso a Facebook, no pregunte, ¿y qué pasaría con los bares si dejan de pedir dinero? ¿O qué pasaría con los traficantes de droga? Piense, algunos de ustedes tomaban licor antes. ¿Cuánto se gastaba usted en guaro? ¿Cuánto se gastaba en cervezas por semana, por mes? Si hubiera tenido un chanchito de barro y hubiera echado todas esas monedas y billetes en ese chancho, ¿sabe qué capital tendría ahora? Si lo hubiera puesto en el banco a ganar intereses, ¿sabe qué capital tendría? ¿Sabe cuánto cuesta andar buscando mujeres o hombres, por aquello del género, por la calle? Yo no sé ahora cómo funciona el asunto, pero es que antes había que echarles un cuento a las muchachas. Había que invitarlas al cine, había que llevarlas a comer, había que andarlas en taxi, había que comprarles los tragos, había que buscar a dónde llevarlas porque también hasta delicadas se volvían.
Si al final usted sumaba todo lo que le costaba, gastaba un bigote de plata. Y se lo está diciendo alguien que no nació ni cristiano ni muy santo. Le estoy diciendo yo, hermano, que tenía cartón lleno. Pues yo gasté dinero en todo. En fiestas, en mujeres, en droga, en licor, póngale en juego, póngale nombre. Yo lo tenía todo. Se hubiera guardado todo ese dinero. Pero en ese momento yo lo que menos pensaba era en guardar nada. Alguien me decía, Yamil, ya deje de tomar. Yo decía, ¿para qué bajar de beber guaro? Si número uno, el guaro no se acaba. Y segundo, uno deja y otro empieza. Esos eran los argumentos de uno. Pero con solo que una persona se convierta a Cristo, aunque no le empiecen a llover billetes del cielo, con solo lo que deja de consumir en el mundo, ya tiene que empezar a mejorar su economía. Y tiene que empezar a mejorar su salud. Y tiene que empezar a mejorar su autoestima y su respeto por usted mismo. Convertirse a Cristo es el mejor negocio que hay, hermano. ¿Ha visto usted los borrachos en los bares peleándose por pagar la cuenta? ¡Ay, yo pago! Si usted paga, me enojo. ¡Ay, se convierte en borracho y llega a la iglesia y a la hora de recoger la ofrenda, hermano, parece que tiene goma loca en la silla. No se levanta, pero ni. Dios nos da un poder, pero no nos da la fuerza. Nosotros tenemos que quererlo, pedirlo en oración y pedirle a Dios la sabiduría, la gracia, para que cuando esa riqueza o esa abundancia empiece a llegar a mi vida, no me cambie el corazón. Que pueda ser una persona generosa, que pueda ser una persona humilde, que pueda entender que el propósito de Dios al bendecirme es convertirme en socio, en colaborador de su reino aquí en la tierra. Que me dé un corazón agradecido, porque si no fuera por Él, probablemente yo ni siquiera estaría vivo aquí. Voy a darles 2 versículos más y termino. Los 2 están en Corintios. Discúlpeme si no he sido como muy coherente hoy, pero es que cuando hay que andar por toda la Biblia es un poquito complejo. Pastor, es que usted lo que está citando es el Antiguo Testamento, pastor, está haciéndonos un truco mental. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Léalo bien, hermano, apréndeselo de memoria, porque vale la pena. Dice Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, que no eran judíos, eran gentiles. Corinto era un puerto, tenía una fama pésima de inmoralidad. De hecho, la forma vulgar de decir para tener relaciones sexuales en aquella época era corintianizar. Entonces, si un novio le decía a la muchacha, mi amor, yo quiero que corintianicemos, no era que la quería llevar a pasar a Corinto, era que quería otra cosa. O sea, ese era el nivel moral que había en Corinto. Y ahí, entre ese pueblo pagano, Pablo logra fundar una iglesia. Y les dice algo muy lindo. En esta segunda carta, el capítulo 8, versículo 9, les dice, empieza diciéndoles porque ya conocéis. O sea, no es algo nuevo lo que les está enseñando, es algo que ya él había enseñado cuando estuvo personalmente ahí. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Se da cuenta que todo lo que nos han mentido de la mula y los gastar y malhechor iba a saltar? Jesús era rico y se hizo pobre. Ah, pastor, ve, pero se hizo pobre desde que nació el pesebre. No, no, hermano, Jesús solo fue hecho pobre una vez. Jesús fue pobre una vez. Es más, fue pobre 6 horas. Las 6 horas que estuvo clavado en la cruz. Si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio completo, no tengo tiempo para leérselo, pero léalo en su casa si quiere. Dice, si desobedeces la ley y la quebrantas, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, Jehová te herirá con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Vendrán sobre ti estas maldiciones. El hambre, la sed, la desnudez y la carencia de cosas no son bendiciones, son maldiciones para los desobedientes, para los que han quebrantado la ley. Y durante 6 horas en la cruz del Calvario, Jesús había comido al día anterior nada más, la cena con sus discípulos, tenía hambre. Desde la cruz gritó, tengo sed. Se había herido con hambre y con sed. Le habían quitado la ropa y estaba completamente desnudo, como crucificaban a los criminales. Entonces estaba herido con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. El creador del universo no tenía nada en la cruz.
Las tablas a las que estaba clavado, los postes a los que estaba clavado eran del Imperio Romano. Los clavos que le atravesaban las manos y los pies eran del Imperio Romano. Toda la creación se había vuelto en contra de Jesús. El reino vegetal dio las espinas para que lo coronaran. El reino mineral dio los clavos para que lo crucificaran. Los seres humanos lo escupieron y lo blasfemaron. Los que habían sido creados ángeles y se volvieron demonios, ahí estaban torturándolo y humillándolo. El universo entero se volvió contra Cristo. Tenía hambre, tenía sed, estaba desnudo y le faltaban todas las cosas. Él, por amor a nosotros, llevó la maldición. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3. Dice que Jesús se hizo maldición por amor a nosotros, para que la bendición de Abraham pudiera alcanzarnos a nosotros. Por siendo rico, siendo el dueño del oro y la plata, durante esas 6 horas se hizo pobre. ¿Para qué? Para que lo saquen a pasear los Viernes Santos y lo asoleen. Para que la gente diga, ay, pobrecito Jesús, lo que le hicieron. No, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis, ¿qué? ¿Fueseis qué? Enriquecidos. Pastor, pero hay otra interpretación. Puede que Cristo se haya hecho pobre espiritualmente en la cruz. ¿Usted cree? ¿Cree que un hombre que está agonizando y ora pidiendo perdón para sus torturadores es un pobre espiritual? Alguien que ora diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Alguien que en sus últimas palabras son, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Usted cree que es un pobre espiritual? No, se hizo pobre materialmente para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esta es una obra de la gracia de Dios. El paquete es completo, ¿no? Yo no sé usted si tiene hijos o hijas, pero hermano, si uno de mis hijos tuviera un problema económico, mi hija tuviera un problema económico y yo tengo cómo ayudarla o ayudarlo, créame que, es más, si tengo que quitarme la comida de la boca, me la quito. ¿Y usted cree que usted es mejor que Dios? ¿Usted cree que usted tiene un problema y Dios le va a decir, ay hijo, yo te amo mucho, pero si tuviera con qué ayudarte, pero mira, estoy en una situación que no tenés? Es que todo el mundo pide. ¿Usted cree que el Señor le va a pasar eso? No, hermano. Pastor, no está inventando ese argumento. No, hermano, no lo estoy inventando, está en la Biblia. Jesús dijo, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les va a dar a sus hijos? Y termino. ¿Cómo funcionaba toda esta doctrina, toda esta historia, toda esta colección de versículos? Y hay docenas más. Pero ¿cómo funcionaba en la iglesia primitiva? ¿Cuál era el modelo? ¿Cómo hacían las iglesias apostólicas para caminar en esta área? Vamos a ir a 1 Corintios 16, versículo 1 en adelante, y ahí vamos a ir terminando. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Pablo le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces lo que sigue aquí son algunas instrucciones sobre cómo se hacía para levantar las ofrendas en la iglesia en la época de Pablo. Quiere decir que en la época de los apóstoles también las iglesias necesitaban, ¿qué? Dinero. Es que es de lógica, hermano, es de sentido común. Ahora, Pablo es un hombre que Dios lo usó para hacer milagros. Pablo es un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Pablo es un hombre que oró por los enfermos y se sanaron, que resucitó muertos, pero aún así para poder funcionar necesitaba dinero. No podía llegar a un puerto para tomar un barco y decir, mire, yo soy el apóstol Pablo, yo estuve conversando con Tatica Dios allá arriba y necesito que me lleven gratis. Así no funciona. Usted no puede llegar al aeropuerto y decirme, yo soy el pastor del Centro Victoria, ya vamos a cumplir 45 años, aquí vengo a ver. Llaman a la seguridad y dicen, hay un loco ahí hablando tonterías. No se puede funcionar, hermano, ni Jesús, ni nosotros, ni las iglesias apostólicas. Entonces Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes, le dice a los corintios, lo mismo que ordené a las iglesias en Galacia que hicieran. Galacia es más o menos lo que hoy es Turquía. Vamos a ver qué fue lo que ordenó. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Vamos a ver, ¿cómo funcionaba la iglesia cristiana apostólica, la iglesia primitiva, para manejar el tema financiero, para manejar la bendición que Dios les había dado? Pablo dice, cada primer día de la semana.
O sea, cada primer día, no es de domingo de por medio, no es el primer domingo de cada mes. La iglesia se reunía ¿qué día? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Pobrecitos los adventistas, pero la iglesia se reunía los domingos, primer día de la semana. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia participaban en este ministerio de dar? Cada primer día de la semana, algunos de vosotros, cada uno de vosotros. Cada vez que se levanta una ofrenda, hermano, es una oportunidad que Dios le está dando a usted de ser bendecido, de sembrar en el reino, de participar con Él en la extensión del reino. A mí me parte el alma cuando veo que se recoge la ofrenda y la mitad de la gente queda sentada. No porque no den nada, pero hermano, es que es una actitud de desprecio absoluto, de ignorancia absoluta acerca de lo que está ocurriendo. Si un día usted llega aquí y no tiene nada, no importa, hermano, levántese, pase al frente, acérquese a la canasta y diga: Dios, hoy no puedo, pero en el nombre de Jesús tú me vas a bendecir, estás probando mi corazón y pronto yo voy a estar aquí y voy a estar honrándote con mis bienes y con las primicias de mis lagares. Pero nunca se quede sentado. No hay nada tan desagradable, no hay nada tan ofensivo como decir: eso a mí me vale nada. Y aún así, si no quiere hacer eso y no quiere pasar con las manos vacías, hermano, búsqueme, dígame: pastor, deme un billete aunque sea de 1,000 pesos para echar, porque hoy no traje nada, y con mucho gusto se lo voy a dar. Pero es que es un acto de adoración, es un acto de responsabilidad. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. O sea, no había uno que hubiera gustado de la gracia de Dios que no estuviera comprometido con la extensión del reino. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esto significa que tiene que ser proporcional. Tiene que haber una proporción entre lo que Dios me ha prosperado y lo que yo doy. No sé si me estoy explicando, no sé, o si parece que lo estoy inventando, o que estoy haciendo una mala exégesis del texto. Pero lo que yo veo es que es cada primer día de la semana, o sea, hay una regularidad. Cada uno de vosotros es universal, todos los creyentes. Ponga aparte algo según haya prosperado, es proporcional. Entonces es regular, universal y proporcional. Dios no quiere que yo dé todo lo que me gano. ¿Por qué? Porque sabe que tengo gastos, cuentas que pagar, que el banco me ama mucho y me escribe cada mes, familia que mantener, ropa que comprar. Entonces Dios no me pide todo, pero me pide una proporción. Y el resto de la Biblia nos explica claramente cuál y cuánto es esa proporción. No me quiero meter aquí en eso. ¿Para qué dice Pablo? Para que cuando yo llegue no tengan que andar en carreras y en vergüenzas recogiendo ofrendas. Tengan eso por ahí, lo ponen aparte, y cuando yo llego va a haber una suma, yo la voy a tomar y me la llevo para los gastos de los santos y del ministerio. Así que hay un orden de Dios en todo esto, hermano. No es la sinvergüenzada esta de algunos de que venga y pase y ponga el reloj, hermano. Yo he visto iglesias donde le piden a la gente que eche los anteojos, el anillo de matrimonio. Eso es un robo a mano armada. Y voy a decir esto por segunda vez en mi vida y no me arrepiento de decirlo. Y voy a ver la cámara para que me vean. Tengo más respeto por un asaltante de bancos que por un predicador que se sube a manipular a la gente para quitarle el dinero. Porque el asaltante de bancos se está arriesgando a que el vigilante o el policía le peguen un balazo, o a que lo agarren y lo metan a la cárcel 15 o 20 años. Pero ese tipo lo que usa es la Biblia, la palabra de Dios, para engordarse él. Lo que menos le interesa es que usted prospere, es engordarse él, hacerse rico él. ¿Sí me estoy explicando? Y la gente cae en esta trampa porque no conocen la revelación de la palabra de Dios. Dios no quiere que usted quede pobre para que la iglesia sea rica. Dios quiere que usted prospere para que usted dé regularmente una proporción de sus ingresos y la obra de Dios pueda seguir aquí en la tierra. Y en la medida que hacemos eso y honramos al Señor con nuestros bienes, el efecto retroactivo vuelve y Dios trae bendición sobre nosotros. Lucas 6:38. Yo creo que esto sería como el corolario de todo lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Está hablando Jesús. Ahora ya no es Moisés, no es Pablo, no soy yo. Oigamos qué dice Jesús, que debería saber del asunto más que nosotros. Esta es la promesa de Jesús para usted, para mí, para cualquier persona que la quiera tomar. Dice: dad. ¿Y qué?
Dad y se os dará. Usted no puede evitarlo. El momento que da, Dios se preocupa por volverle a dar. Dad y se os dará. Pero ¿cómo le va a dar Dios a usted? Dice medida buena. Vamos a ver. Medida buena, apretada, rebosante y remecida en vuestro regazo os será dada. Vamos a leer otra vez esos adjetivos. Dad y se os dará. ¿Qué es dar? Una medida. ¿Qué medida? Buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchos de ustedes han sido cafetaleros, todos hemos crecido en el campo, la mayoría. Cuando uno coge café, pues le pagan según lo que coja, unos canastos y de cajuela, de media cajuela. Y cuando el dueño del café lo entrega al beneficio o al recibidor, también lo vuelven a medir. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Usted lleva su canasto con una cajuela de café y el tipo lo agarra, hermano, y lo sacude y lo acomoda y lo zarandea. ¿Para qué? Para que se baje y quede en una cajuela y le eche más. Al final le pagan solo una, pero echaron más. Las medidas se pueden manipular. Pregúntele al carnicero que pone 800 kilos de carne y el dedo en la romana y usted ve el uno. Las medidas se pueden manejar. Y entonces Jesús dice que Él va a manejar las medidas a favor suyo. Y que cuando usted da, le van a dar una medida a usted. Pero esa medida primero va a ser una medida buena. Segundo, apretada. El Señor va a empujar los granos para que quepa más. Y después de que la aprieta, la va a remecer. Y una vez que lo ha remecido, pone el canasto sobre los regazos suyos para seguir echando y que lo que rebose no se pierda y le caiga en el regazo también. Si usted le puede creer al Señor eso, entonces yo no tengo nada más que decir. Y si no se lo puede creer, tampoco tengo que decirle nada más. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy, muy bonita, que Dios les bendiga, les prospere.